En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiese dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Escucharon muy bien, mis hermanos? Dice el Señor, vendré otra vez. Jesucristo mismo nos prometió que iba a volver nuevamente. Mis hermanos, esta promesa no es una probabilidad, no es una opción. Esta promesa es la mayor de las realidades para el creyente. Así que como cristianos, como creyentes, podemos tener la absoluta certeza que el Señor Jesucristo va a volver nuevamente. Ahora, el problema es que tenemos que luchar o tratar con algo mientras eso sucede. Mientras el tiempo que esperamos a que Él regrese, tenemos que luchar o tratar con algunas cosas que vamos a ver ahora más adelante. Miren, el Señor nos dice, mientras yo regreso, mientras eso ocurre, dice, no dejes que tu corazón se turbe, no dejes que tu corazón se desanime, no dejes que tu corazón se angustie, se perturbe, mientras yo regreso. Es una promesa esperanzadora del Señor Jesucristo. No debemos dejar que nuestro corazón se angustie, se intranquilice. Ahora, yo sé que todos tenemos algo en nuestra vida que turba nuestro corazón, que nos angustia, que nos preocupa, que nos confunde y que a veces nos desespera. Porque todos tal vez cargamos con una lucha. Todos cargamos con algún problema, un sufrimiento, una preocupación, una angustia en nuestra vida. Obviamente eso nadie lo puede ver. Inclusive muchas veces tratamos de disimularlo, tratamos de ocultarlo para que nadie se dé cuenta. Pero es algo que, mis hermanos, nadie puede entender. Todos luchamos con algo. Cargamos, repito, nuestras preocupaciones, angustias que nos roban el gozo y nos roban la paz. Algunos luchan consigo mismo, otros luchan con su carácter, alguna crisis, algún problema, alguna debilidad, algún vicio. Pero repito, todos tratamos o luchamos con algo que tratamos de ocultar o de esconder. Ahora, ¿saben ustedes que hay tres cosas en la vida, mis hermanos, que nos unen a todos los seres humanos, indistintamente de su condición o su posición social, económica o política? Tres cosas. La primera es la muerte. Les recuerdo, mis hermanos, si a alguien se le ha olvidado, que todos vamos a morir. Todos los que estamos aquí, un día vamos a morir. No hay manera alguna de escondernos o de escaparnos. A veces la gente trata de ignorar este tema, y cuando se habla de la muerte, por ejemplo, quieren cambiar el tema así como se cambian los canales de televisión. Ay, no hablemos de eso. Es una realidad, mis hermanos, todos vamos a morir. Es más, si estamos vivos en el momento que regrese el Señor Jesucristo, en ese momento tendremos que morir también para ser transformados nuestros cuerpos. Porque carne ni sangre, dice la Biblia, no puede entrar al reino de los cielos. Así que, mis hermanos, esa es
la primera cosa que nos une a todos los seres humanos, la muerte. La segunda cosa es el tiempo. Nadie puede detener el tiempo. ¿Se han dado cuenta de eso? Cuando miramos las fotos nos damos cuenta, ¿verdad? Todos envejecemos. Así nos mandemos a estirar cuantas veces queramos. Va a llegar el tiempo, mis hermanos, en que ya no hay más de dónde tirar. Todo, porque todos, mis hermanos, todos estamos envejeciendo. Y la tercera cosa es el sufrimiento. Mis hermanos, todos en algún momento de nuestra vida vamos a experimentar alguna clase de sufrimiento o de dolor. Algunos van a padecer sufrimiento físico, otros tal vez emocional, psicológico, pero todos, mis hermanos, de alguna manera vamos a tener que experimentar algún día el sufrimiento. El sufrimiento, mis hermanos, es algo inesperado, ¿verdad? Es algo inexplicable. Y además es algo, como dicen algunos documentos públicos, dice, es algo intransferible. No podemos transmitirle un poquito de nuestro dolor a alguien, ¿verdad? Tal vez si pudiésemos compartir nuestro dolor, pasarle una partecita a alguien, pues tal vez podríamos aliviar un poquito nuestro dolor. ¿Ustedes se imaginan que pudiésemos transmitirle a alguien, darle una porción a alguien de nuestro dolor? Muchos dirían tal vez, uy, yo le pasaría una parte a mi suegra. Pero mis hermanos, desafortunadamente no podemos compartir el dolor, es intransferible. El dolor es personal. Ahora, cuando alguien se acerca a nosotros, que tal vez nos ve que estamos en una situación difícil, en un momento de dolor y de sufrimiento, y nos dice, lo siento de verdad, entiendo tu dolor. Mis hermanos, esa persona solamente tiene buenas intenciones. Tratando de aliviar, de consolarnos, de alentarnos, pero realmente nadie puede entender el dolor que cada uno de nosotros está pasando en determinado momento. Nadie puede entenderlo, nadie puede sentir realmente lo que llegamos a sentir en un momento de angustia, de dolor y de sufrimiento. Cada uno de nosotros, repito, cargamos con nuestro propio dolor. Y nadie puede entender realmente o saber cómo sangra nuestro corazón, cómo sufre nuestro corazón en determinado momento. Nadie puede visualizar las verdaderas heridas que están dentro de nuestro corazón. Nadie puede conocer más que Dios el dolor y el sufrimiento que en determinado momento cada uno de nosotros pueda estar cargando en nuestro corazón. Pero mis hermanos, ahí en ese momento es cuando viene la promesa del Señor Jesucristo. Cuando estemos en el hospital, tal vez en la cama, en medio de una pandemia, dice el Señor Jesucristo, no se turbe vuestro corazón, no se angustie vuestro corazón, no nos dejemos perturbar por esas situaciones. Cuando el mundo parezca derrumbarse, ¿qué es lo que debemos hacer? Alzar nuestros ojos al cielo y no dejar que se turbe nuestro corazón. Cuando experimentemos o cuando veamos algo que asuste nuestro corazón, que haga tambalear nuestra fe, dice el Señor, no se turbe vuestro corazón. No nos dejemos angustiar por ninguna de esas situaciones. Mis hermanos, esta más que una promesa, es una orden del Señor. No se turbe vuestro corazón. Porque mis hermanos, es muy fácil dejarnos turbar, ¿verdad? Es muy fácil dejarnos tambalear. Es muy fácil angustiarnos. Cuando llegan las crisis, los problemas, el dolor, el sufrimiento. Es muy fácil, ¿verdad? Pregunto, ¿cómo está vuestro corazón? ¿Cómo está el corazoncito? ¿Está confundido tal vez?
está angustiado, está perturbado, está triste, hay dolor en nuestro corazoncito. Hoy el Señor te dice: no se turbe vuestro corazón, no te desanimes, no te angusties. Es una promesa del Señor Jesucristo. Ahora, la pregunta es: ¿qué hacemos cuando vienen los sufrimientos y el dolor? Generalmente surgen dos preguntas, ¿verdad? ¿Dónde está Dios en medio del dolor y del sufrimiento? ¿Se han preguntado eso? ¿Dónde está Dios en medio de mi dolor, en medio de mi situación, en medio de esta crisis? ¿Dónde está Dios? Y la segunda es: ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Hoy, mis hermanos, lo puedo decir con autoridad y con conocimiento de causa. Fueron las primeras preguntas, o las dos preguntas que llegaron primeramente a mi corazón cuando fui diagnosticado hace un tiempo de cáncer. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está mi Dios? Si yo le sirvo a Dios, si yo amo a Dios, ¿dónde está Dios? Y la segunda: ¿por qué a mí? ¿Cierto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no a otro? La pregunta debería ser más bien: ¿por qué no a mí? ¿Y por qué a otro? Pero estas preguntas, mis hermanos, no son nuevas, son muy antiguas. Muchos de los profetas antiguos las dijeron, las declararon, las sintieron y las expresaron. Miren, el Salmo 42:3 dice: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Tal vez lleguen a decirnos los amigos, los conocidos, los familiares que no conocen de Dios, cuando estamos en el medio de una crisis, en medio de un dolor y de sufrimiento, tal vez estas preguntas, ¿verdad? ¿Dónde está tu Dios? ¿Ustedes se imaginan lo que le tuvieron que haber dicho a José allí en la cárcel, en el medio del sufrimiento y el dolor? ¿Dónde está tu Dios? ¿Por qué no viene a rescatarte? ¿Dónde está tu Dios? Salmo 42:11: ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Mis hermanos, Elías tuvo un enfrentamiento con los profetas de Baal. Tras una serie de ritos y de sacrificios, ellos no pudieron demostrar el poder de su Dios. Pero cuando llegó el turno de Elías, mis hermanos, él probó ante todos ellos que su Dios era el Dios verdadero y supremo. Ahora, pese a esta experiencia que fue positiva para ellos, de gran bendición, una vez terminó, la reina Jezabel, que no era ninguna perita en dulce como dicen, lo amenazó de muerte y Elías tuvo que huir. Tuvo que salir corriendo de allí. Y fue entonces cuando Elías se hundió en una profunda angustia y en una gran depresión. En esos momentos se sentía afligido, tanto así que le pidió a Dios, que le quitara la vida. Primera de Reyes, capítulo 19, verso 4. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Ahora el profeta Jeremías, quien es conocido como el profeta llorón. Ahora entienden por qué hay tantos llorones en las iglesias. Allí había un profeta llorón. Era el apodo de este profeta. Solía llorar mucho y sus discursos eran muy tristes. Miren, Dios le había encomendado a este profeta ir a predicarle a la gente. Pero ¿saben qué pasaba? Que él predicaba y nadie le oía, nadie le escuchaba.
me parece algo como actual. Es que yo ya no predico más porque nadie me escucha. Nadie quiere convertirse, ni mi marido se convierte, ni mi suegra. Ya no les predico más. Así que este profeta se sentía triste y angustiado porque nadie le quería oír. Además de eso, era pobre y rechazado. Así que, mis hermanos, este hombre, aunque fue un ejemplo de fe y fortaleza, también tuvo momentos de angustia, de turbación. Igual que Job, ellos declararon o maldijeron el día de su nacimiento. Jeremías capítulo 20, verso 14 dice: maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Y el verso 18 dice: ¿para qué salí del vientre? Para ver trabajo y dolor, y que mis días se gastasen en afrenta. Mis hermanos, generalmente cuando el hombre o cuando la gente no entiende que Dios es soberano y que Dios es quien gobierna y que la voluntad de Dios se impone siempre sobre la nuestra, cuando la gente no entiende esto, no tiene respuesta para esto, generalmente la gente termina negando la existencia de Dios, porque piensan que Dios ha perdido el control del universo o que simplemente Dios no existe. Mis hermanos, ¿se han preguntado por qué tanto dolor? ¿Por qué tanto sufrimiento? Ahora, cuando veas que el sufrimiento toca a tu puerta, que el dolor toca a tu puerta, cuando sientas que hay situaciones, que hay problemas, que hay crisis que no podemos entender, no busques la respuesta en lugar equivocado. No busques la respuesta en el lugar incorrecto. Ve a la palabra de Dios. Alimenta tu espíritu con las promesas de Dios. Alimenta tu espíritu con la palabra de Dios. Y en esos momentos es cuando debemos recordar esta promesa del Señor Jesucristo: no se turbe vuestro corazón, no se angustie, no se preocupe, no se deje perturbar, no dejes que se debilite tu fe en esos momentos. Ahora, ¿con qué es que tenemos que luchar o tratar mientras el Señor Jesucristo regresa? Con un mundo, mis hermanos, un mundo agitado. La gente o nosotros en este tiempo, mientras el Señor Jesucristo regresa, tenemos que luchar con sufrimiento, con dolor, con crisis, con problemas. Ahora les recuerdo que el Señor Jesucristo jamás prometió que si le seguíamos nos iba a proteger de todo. Jamás prometió que si le seguíamos íbamos a ser inmunes a la enfermedad, al sufrimiento y al dolor. No, mis amigos, esa no fue una promesa que Él hizo. Por el contrario, nos prometió lo contrario. Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 33, dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicción. Vamos a tener aflicciones, mis hermanos, es una promesa del Señor. Muchos no les gustan estas promesas, ¿verdad? Pero ¿qué podemos hacer? Así como el Señor promete cosas bonitas, también ha prometido cosas difíciles. Y esta es una de esas promesas: en el mundo tendremos aflicción. Ahora, cuando Él dice esto, Él no está diciendo que podemos estar seguros que el sufrimiento, que el dolor, que la crisis se van a ir inmediatamente. No.
Eso no significa eso. Significa que en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de la crisis, podemos estar confiados y seguros que nuestro galardón es más grande que cualquier sufrimiento, que cualquier dolor y que cualquier crisis. Muchos creen y enseñan que cuando llega el sufrimiento, basta con creer, decretarlo, confesarlo, ordenarlo, y eso se va a esfumar como por arte de magia. Ahora, a esos yo les pregunto entonces, ¿qué pasó con Esteban? El primer mártir cristiano asesinado miserablemente por causa de su fe. ¿Qué pasó con Juan el Bautista, decapitado por el malvado Herodes? ¿Qué pasó con Pablo, asesinado por sus enemigos? ¿Qué pasó con los apóstoles, excepto Juan, que todos fueron asesinados, martirizados y torturados de una forma cruel e inhumana? ¿Qué pasó con los primeros cristianos que murieron siendo descuartizados por las fieras en el circo romano? ¿Qué pasa con los misioneros evangelistas que diariamente están siendo víctimas de persecución, de torturas y de asesinatos por causa del Señor Jesucristo? ¿Cómo les podemos responder a ellos? ¿Qué les decimos a sus familias? ¿Que el Señor siempre les da la victoria en todo, mis hermanos? Es que nosotros estamos muy cómodos aquí predicando y escuchando la palabra de Dios, y es muy fácil desde la comodidad de suntuosos edificios o escenarios, con todos los lujos y comodidades que da el dinero, hacerlo. Es muy fácil así, ¿verdad? ¿Cómo es que nos atrevemos a predicar, a enseñar que los cristianos no vamos a sufrir nunca? ¿Que no vamos a experimentar dolor nunca? ¿Que nunca nos vamos a enfermar? ¿Que nunca vamos a pasar por crisis? Mis hermanos, eso es mentira. La Biblia no enseña esto, es una burda manipulación de falsos predicadores, cuando la misma palabra de Dios nos dice o nos enseña todo lo contrario. Vamos un momentico, para probar un momentico a los héroes de la fe. Hebreos capítulo 11, verso 36. Lo que les pasó a muchos de estos hombres, a los cuales tal vez no les llegamos ni a los tobillos. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Segunda de Corintios capítulo 1, verso 3 y 4. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Mis hermanos, ¿sabe qué es tribulación? Es adversidad, infortunio, desgracia, tormento, pena, aflicción, congoja, ansiedad y todos sus derivados. Somos consolados en medio de todas esas situaciones que en determinado momento vamos a experimentar en esta vida, en este tiempo, mientras el Señor Jesucristo regresa. Dios, mis hermanos, jamás prometió que nunca íbamos a pasar por sufrimiento. Lo que Él nos prometió es que cuando llegue el sufrimiento, cuando llegue el dolor, cuando llegue la angustia, cuando llegue la crisis, Él va a estar con nosotros. Él no dijo que esas cosas las podemos echar fuera, mis hermanos. Esas no son promesas bíblicas. Eso no dice la Biblia.
Muchos hermanos nuestros, les recuerdo, a través de la historia han padecido sufrimiento y dolor, y su destino final ha sido la muerte por causa de su fe en el Señor Jesucristo. Recuerde, lo que sí es una promesa bíblica asegurada por el mismo Señor Jesucristo es que en medio de ese dolor, en medio de ese sufrimiento, Él siempre va a estar ahí para alentarnos, para fortalecernos, para ayudarnos, para levantarnos, para seguir adelante. Esa sí es, mis hermanos, una promesa. Él siempre va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta que Él regrese, hasta que Él vuelva. Segunda de Timoteo capítulo 3 verso 12 dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán prosperados. ¿Cierto? Todos los que quieran vivir piadosamente, ¿qué dice? Padecerán persecución. Padecerán alguna clase de persecución. Si todavía no has experimentado alguna clase de persecución, de ataque, de dificultad, de problemas, dele gracias a Dios y prepárese, porque cualquier momento podemos ser alcanzados por esto. ¿Recuerdan la vida que vimos de Sadrac, Mesach y Abednego? ¿Recuerdan? En medio del horno, del fuego ardiente, Dios no los sacó del fuego, ¿verdad? Dios no los sacó del horno. Él los libró, Él los guardó en medio del fuego, ¿verdad? En medio del horno. Allí nos guardó. Mis hermanos, Dios muchas veces permite el dolor, el sufrimiento y la aflicción en nuestra vida. ¿Saben para qué? Para mostrar allí toda su gloria y todo su poder. En medio, mis hermanos, de la noche más oscura, en medio de la crisis más difícil, es cuando muchas veces llega la promesa de Dios. Es allí, mis hermanos, en medio de la oscuridad. Les recuerdo que el Evangelio no soluciona el problema del dolor y del sufrimiento. El Evangelio soluciona otro problema más grave aún, el problema del pecado y la depravación. Así que una de las promesas del Señor Jesucristo es que mientras estemos en este mundo infestado de toda clase de pecado y de porquería, va a haber dolor y sufrimiento. Va a haber dolor y sufrimiento. Aun cuando ames a Dios, aun cuando sirvas a Dios, aun cuando le seas fiel a Dios, aun cuando sirvas a Dios, el sufrimiento y el dolor pueden en cualquier momento tocar a tu puerta. Mira a José, mira a Daniel, mira a Job, mira a los apóstoles, mira a la iglesia primitiva, mira a los primeros cristianos. Mira a los misioneros y evangelistas que día a día, repito, están siendo asesinados y perseguidos en todo el mundo por causa de su fe. El mismo Señor Jesucristo, un hombre perfecto e intachable. Si ha existido un hombre en la tierra que ha sido perfecto, fue el Señor Jesucristo. Pero mis hermanos, Él padeció el mayor sufrimiento, el mayor dolor y la mayor traición y el abandono de su gente, el Señor Jesucristo. Por eso, mis hermanos, es que yo me atrevo a decir que es una canallada, es una vergüenza enseñar que si vienes a Cristo, tu vida solo va a ser salud, dinero y amor, porque eso no dice la Biblia. Miren, cuando nosotros queremos buscar respuesta al dolor y al sufrimiento, casi siempre vamos a terminar culpando a Dios, porque lo que casi todos ignoramos es que muchas veces ese sufrimiento, ese dolor es por causa de nuestras propias acciones. Mucho de nuestro dolor y mucho de nuestro sufrimiento viene por causa de nuestra separación, de nuestro distanciamiento de Dios y de nuestras decisiones
apresuradas. Ahora, por supuesto que el problema mayor o principal viene del pecado. Y esto es lo que muchas veces usa el enemigo para desfigurar el carácter de Dios, para hacernos creer, para hacernos pensar que Dios es el culpable del mal, que Dios es el culpable de todo el sufrimiento y de todo el dolor. Pero mis hermanos, Dios puede llegar a transformar todo aquello que el diablo usa para destruirnos, transformarlo en bendición para cada uno de nosotros. Dios puede usar todo aquello que en momentos puede dolernos y hacernos sangrar en bendición. ¿Para qué? Para formar, para forjar nuestro carácter. Dios puede usar las peores crisis de nuestra vida. ¿Saben para qué, mis hermanos? Para tocar nuestro duro corazón. Muchas veces Dios actúa de esa manera. Dios, mis hermanos, puede usar las mayores crisis en los momentos más difíciles, en muchas necesidades. ¿Para qué? Para enseñarnos lo que en la abundancia no pudimos aprender o no quisimos aprender. A veces, mis hermanos, el dolor y el sufrimiento es el altavoz de Dios para decirnos: te amo, quiero salvarte, quiero ayudarte. Para eso, mis hermanos, muchas veces Dios usa el dolor. Existen cientos y miles de testimonios en todo el mundo de personas que afirman decir o que dicen: gracias Dios, gracias por el sufrimiento, gracias por el dolor, porque gracias a eso pude llegar a conocerte. El mismo rey David dijo en el Salmo 4:1, dijo: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Mis hermanos, ¿sabe cuáles son los momentos en que más crecemos espiritualmente? Cuando llega nuestro amigo problema, cuando nos visita nuestro amigo problema. Son los tiempos cuando más crecemos espiritualmente. ¿Sabían además que el dolor tiene un poder protector? Porque si no fuera por el dolor, mis hermanos, nunca llegaríamos a saber o a conocer algo más grave que está en nuestro cuerpo. Por eso, gracias al dolor, porque tiene un poder protector. ¿Saben qué más hace el dolor, mis hermanos? El dolor hace posible la fraternidad. ¿Sabían ustedes cuándo son los tiempos o los momentos en que la gente más viene a las iglesias? En los momentos de angustia, en los momentos de dificultades, cuando experimentan dolor en su vida, cuando experimentan sufrimiento. Así que, mis hermanos, las crisis son las mejores oportunidades para Dios alcanzar nuestro corazón. Las crisis son las mejores herramientas que Dios usa para forjar nuestro carácter. A veces Dios, en su infinita misericordia, permite circunstancias difíciles en nuestra vida, y allí en medio de esas crisis es que se levanta su voz en medio de la tormenta para decirnos: no te desesperes, no se turbe vuestro corazón, no se angustie vuestro corazón, confía en mí, dice el Señor. ¿Tienes en este momento un corazón desesperado, angustiado, confundido, turbado, triste? Quiero darte 5 principios que nos pueden ayudar en medio de una situación difícil. El primer principio es el que ya hemos visto: no te turbes. Cuando viene el sufrimiento, cuando viene el dolor, cuando viene la angustia, cuando viene la crisis, no se turbe vuestro corazón, no se angustie vuestro corazón, no te desanimes.
El Señor nunca, repito, nos ha prometido ausencia de problemas en este mundo. Lo que sí nos ha prometido es su presencia constante en nuestra vida. Y su presencia constante en nuestra vida, mis hermanos, es la que puede traer alivio a nuestro corazón. Es lo único que puede traer alivio a nuestro corazón. En medio del dolor, en medio del sufrimiento y las crisis, tenga esto presente: Dios jamás abandona a sus hijos. Dios jamás abandona a sus hijos. Segundo principio, Romanos capítulo 8, verso 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Mis hermanos, todas las cosas que nos sucedan en este mundo, mientras vuelva el Señor Jesucristo, son temporales, son pasajeras, son pequeñas cosas comparadas con las grandes promesas que Dios tiene para sus hijos. No se turbe vuestro corazón. Tercer principio, confía en las promesas de Dios. Mis hermanos, no necesitamos conocer todas las respuestas de la vida. Todo lo que necesitamos saber y conocer es que Dios está al control de todo. Dios está al control de todo. Y ese Dios que controla todo es nuestro Padre. Es nuestro Padre y Él sabe perfectamente cómo aliviar nuestro dolor y nuestro sufrimiento. El Salmo 34, 18 dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. ¿Estás quebrantado de corazón? ¿Estás angustiado, preocupado, turbado? Dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Lo que pasa es que muchas veces nuestra angustia, nuestra preocupación, nuestra turbación de espíritu no nos permite discernir la presencia de Dios a nuestro lado. Pero es una promesa de Dios: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. ¿Cuál es vuestra angustia, vuestra preocupación, vuestra turbación? ¿Deudas? ¿Falta de trabajo? ¿Una crisis que está haciendo sangrar nuestro corazón? Ahí está la promesa del Señor: yo estoy cerca de ti. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Yo estoy cerca, dice el Señor. Yo entiendo tu dolor. Yo conozco tu dolor. Si hubo, mis hermanos, alguien en este planeta que supo lo que es el sufrimiento y el dolor, el abandono y la traición, fue el Señor Jesucristo. Por eso Él dice: yo entiendo, yo lo viví, yo sé lo que es el dolor y el sufrimiento. Cercano estoy a ti, dice el Señor, para aliviarte, para consolarte, para darte nuevas fuerzas. Cuarto principio, debemos aprender a desahogarnos. Mis hermanos, es bueno colocar nuestras preocupaciones en el lugar correcto, en el lugar adecuado. A veces es bueno llorar, pero es mejor orar. Coloquemos, mis hermanos, nuestra vida en manos de Dios, aun cuando todo esté quebrado en nuestra vida. Aun cuando veamos que todo está destruido. Mis hermanos, cuando vamos a Dios con lágrimas, cuando nos acercamos a Dios quebrantados de corazón, estamos diciéndole: Dios, somos frágiles, somos débiles, necesitamos de ti. Mi vida está en pedazos, pero tú puedes recoger esos pedazos y hacerlos nuevos nuevamente. Porque Dios tiene el poder, mis hermanos, de reconstruir
lo que está roto, lo que está destruido. Tiene el poder para hacer nuevas otra vez todas las cosas. Quinto principio. El Señor dijo, el Señor prometió: yo vendré nuevamente, yo regresaré nuevamente. Pero recuerden, este tiempo, este espacio que estamos viviendo mientras Él regresa, tenemos que tratar con este asunto del dolor, del sufrimiento. Pero la promesa, mis hermanos, la promesa que tenemos de Él es que Él va a regresar en cualquier momento. Él va a volver en cualquier momento. Así que esta promesa debe hacer palpitar nuestro corazón. Mis hermanos, la pandemia, la enfermedad, la crisis, el diagnóstico, la escasez no es la última palabra. No es la última palabra. Cristo va a volver para colocar todo en orden y para colocar punto final a todo esto. Esas cosas no son la última palabra. Así que, mis hermanos, este es el momento para reaccionar. Este es el momento para buscar a Dios. Este es el momento para acercarnos a Dios y permitir que las promesas de Dios sean una realidad en nuestra vida. Es tiempo de buscar a Dios. Quiero invitar al grupo de alabanza, por favor. Mis hermanos, el dolor, el sufrimiento, la crisis nos anuncian o nos recuerdan que nuestro hogar no está aquí, que este no es nuestro lugar eterno. Dios conoce nuestra angustia, Dios conoce nuestro dolor. Dios sabe que tal vez en este momento hay angustia en nuestro corazón. Tal vez no hay provisión en mi casa. Tal vez el diagnóstico médico no es alentador. Tal vez hay crisis, hay dificultades. Dios sabe que nuestro corazón tal vez está hecho pedazos. Dios sabe tal vez que nuestro matrimonio tal vez es un desastre, que todo lo que hemos intentado ha sido un fracaso. Dios sabe, mis hermanos, que intentamos aparentar estar bien, pero Él sabe que no lo estamos. Dios conoce tu angustia, Dios conoce tu preocupación. Dios no ha muerto, Dios no ha perdido el control del universo, Dios no ha perdido el control de tu vida. Por eso Él hoy nos dice, Él hoy nos recuerda. En medio de ese dolor, de ese sufrimiento, de esas crisis, dice: no se turbe vuestro corazón, no deje que tu corazón se angustie, no deje que su corazón se preocupe, se perturbe. No pierdas la confianza ni la dependencia de mí, dice el Señor. No dejes que tu corazón se turbe. Por eso Él mismo dijo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil, dice el Señor, y ligera mi carga. Amén. Quiero invitarles para que nos coloquemos de pie, por favor.